Muy bien, hermanos, bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para dar inicio a nuestro estudio, ¿verdad? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias porque nos permites estar un miércoles más aquí reunidos, Señor, como iglesia local. Gracias, Padre eterno y glorioso, por la vida de cada uno de mis hermanos, mi Dios, que permitiste que pudieran llegar con bien a este lugar. Gracias, Señor, porque ellos disponen de su tiempo, Señor, para poder estar aquí, escuchar tu palabra, Señor, para poder escuchar tu mensaje. Señor, sé que en esta noche hablarás a nuestras vidas. Háblanos, Señor, y ayúdanos, Padre eterno y glorioso, y muéstranos las cosas que tienen que ser cambiadas. Aún aquellas cosas, Señor, que están ocultas y que muchas veces no nos damos cuenta, Señor, o que nos hemos dado cuenta, Señor, pero nos hemos negado, Señor, a querer cambiarlas. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que con la ayuda del Santo Espíritu podemos hacerlo. Yo te doy gracias, Padre eterno y glorioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a dar inicio. Hace 2 miércoles, porque el miércoles pasado pues no tuvimos estudio, pero hace 2 miércoles decíamos que uno de los errores que podemos cometer al estudiar Apocalipsis, está muy alto, ahora lo vamos a bajar poquito. Uno de los errores que podemos cometer al estudiar Apocalipsis es que leemos el libro como si los cristianos de aquel tiempo estuvieran viviendo como nosotros hoy estamos viviendo el cristianismo, ¿verdad? Pero esto, a lo que ya hemos visto y hemos leído o estudiado de las iglesias locales, nos damos cuenta que no se parece nada a lo que estamos viviendo hoy a nuestros tiempos, ¿verdad? Decíamos que nosotros pues tenemos mucha libertad en el evangelio a tal grado que podemos enseñar y predicar con una puerta abierta en un local. Puedes predicarle a tu vecina, a tu tío, a quien sea, y no eres preso por predicar el evangelio. Pero los hermanos de la iglesia primitiva, o a los que se está dirigiendo a las iglesias locales, ellos sí estaban pasando por todas este tipo de cosas, ¿no? Y dijimos hace 2 miércoles, o lanzamos una pregunta, que qué les faltaba a los hermanos de la iglesia primitiva para que vivieran una gran tribulación. ¿Qué es lo que les faltaba? Y decíamos que lo único que les faltaba pues es nada, porque prácticamente ellos ya estaban siendo atribulados. Ellos realmente estaban viviendo una tribulación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban siendo decapitados, estaban siendo encarcelados, estaban siendo echados al circo romano, algunos muriendo de hambre, ¿verdad? Muriendo de hambre por causa de Cristo, de que a muchos les quitaban sus casas, sus trabajos. Algunos estaban encerrados a tal grado que no podían trabajar porque si los descubrían, pues prácticamente los mataban. Y todo eso lo estuvimos estudiando cuando vimos las iglesias locales. Entonces, decíamos que pareciera como que Dios se hubiera olvidado de su iglesia, ¿verdad? Como que si Dios no estaba ahí y quien dominaba entonces era Satanás, era el diablo, ¿verdad? Pareciera ser como que Satanás era más poderoso que Dios y como que si fuera que Satanás reinara en lugar de Dios. Pero lo que estudiamos hace 2 miércoles en el capítulo 4, vemos que cuando Juan comienza a hablar, trae esperanza y trae consolación a la iglesia, ¿verdad? Porque lo que Juan empieza a describir es que ve un trono establecido, ¿verdad? Es lo que Juan le está diciendo a las iglesias. Vi un trono establecido. Y dice, y vi ahí a uno sentado, ¿verdad? Y si estaba el trono establecido y el que estaba ahí estaba sentado, eso quiere decir que estaba reinando.
¿verdad? Estaba reinando. ¿Qué es lo que Juan le estaba diciendo a las iglesias? A pesar de lo que ustedes están viviendo, tribulaciones, angustias, muertes, persecuciones, a pesar de todo lo que ustedes están pasando, Dios está reinando, ¿verdad? Y eso en la teología es conocido como la soberanía de Dios. Dios es soberano, ¿verdad? A pesar de lo que tú estés viviendo, a pesar de lo que tú estés pasando, Dios tiene el control. Y podemos verlo todo esto aún en el libro de Job, ¿verdad? Que a pesar de todo lo que Job estaba viviendo, es Dios quien estaba reinando, es Dios quien le había dado permiso a Satanás para que tratara con Job, ¿verdad? Porque dentro de todo eso Dios usó el mal para un bien, y era para perfeccionar a Job, porque al final Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Y también Job aprendió, porque dice: de lo que temía que pasara, esto pasó. Entonces, ¿qué le enseñó Dios con esto? Que a pesar de este temor que él tenía, Dios estuvo con él, ¿verdad? Ok, y entonces, hermanos, siguiendo la secuencia del capítulo 4, que nuestro Señor Jesucristo le muestra esta revelación a Juan, que Él está reinando, vamos a dar continuidad al capítulo número 5, ¿verdad? Al capítulo número 5 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1. Entonces Juan les deja muy claro a la iglesia que a pesar de lo que están viviendo, el Señor está reinando. El Señor tiene el control. Apocalipsis capítulo 5, versículo del 1 al 14, ¿verdad? Solamente son 14 versículos que abarcan este capítulo. Y dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ok, hermanos,
En sus Biblias viene algo a lo mejor titulado, si traes la Reina Valera, algo que va a decir el rollo y el cordero, ¿verdad? Y ese es el mensaje o el título que podemos dejar el día de hoy, el rollo y el cordero, y vamos a estudiar este capítulo 5. Entonces, hermanos, nosotros debemos de comprender y tenemos que tener muy claro y tenemos que tener en cuenta que el día del juicio de Dios, ya ha sido inaugurado. El día del juicio de Dios ya ha sido inaugurado, ¿verdad? ¿Cuándo fue inaugurado el día del juicio de Dios? En la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo. Porque yo te pregunto, hermano, ¿qué falta para que seamos llevados en gloria y este mundo sea destruido y sea un día creado nuevo? ¿Qué es lo que falta? Para que seamos llevados en gloria y este mundo sea destruido y sea otra vez creado nuevo. ¿Sabes qué falta? La segunda venida de Cristo. Es lo único que estamos esperando. Yo no estoy esperando a que venga una bestia, yo no estoy esperando a que se construya el templo de Jerusalén, yo no estoy esperando a que pase nada de eso. Lo que yo estoy esperando es lo que esperaban los primeros hermanos, los de la iglesia primitiva. ¿Qué esperaban? Al Señor Jesús. Era lo que ellos esperaban desde un principio, ¿verdad? Y ellos decían o podían decir que en cualquier momento iba a llegar. Aún el apóstol Pablo dice, y nosotros los que hayamos quedado, o sea, fíjate cómo el apóstol Pablo sabía que pronto nuestro Señor Jesucristo podía venir en cualquier momento. Por eso te digo que en la teología, en la escatología, hay algo que se llama el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. ¿Qué quiere decir con esto? Que Cristo ya viene, pero todavía no. No sé si me explico. Desde la iglesia, desde el primer siglo, desde cuando Él fue llevado a los cielos, la iglesia ya esperaba su segunda venida y decían, Cristo puede venir en cualquier momento, ya, pero todavía no. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que el juicio de Dios ya ha sido inaugurado, pero obviamente falta que llegue lo que la Biblia dice como el gran día de la ira, ¿verdad? O sea, va a llegar un día de la ira, ¿verdad? Y ese día de la ira es cuando nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez. Para nosotros es glorioso que ese día llegue. Temor y espanto para aquellos que lo han rechazado, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo ya no vendrá por segunda vez como cordero inmolado, ahora vendrá como juez, ¿verdad? Como juez, porque a Él se le ha entregado toda potestad, me ha sido dada, dijo, ¿verdad? En los cielos y en la tierra. Entonces Él es quien estará juzgando. Ok, entonces, hermanos, es aquí en el versículo 1 donde podemos encontrar algo que lo vamos a titular como un libro escrito, ¿verdad? Dice Apocalipsis 5:1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Verdad? Otra vez está diciendo Juan, al que estaba ahí sentado, al que estaba reinando, traía un libro escrito, ¿verdad? Por dentro y por fuera, dice, por dentro y por fuera estaba escrito y estaba sellado con 7 sellos. Hermanos, en la época de Juan, o en la época de la iglesia primitiva, la escritura, ustedes saben que se hacía en rollos, ¿verdad? O se hacía en papiro o en pergaminos, pero aproximadamente algunos pergaminos medían hasta 10 metros. En eso escribían, como hasta en 10 metros. No creas que eran cortitos, eran realmente largos. Entonces me imagino cuando el Señor Jesús le dieron a leer Isaías, ¿no? Y saca todo ese rollo. Entonces, y una vez que estos rollos se guardaban, algunos tenían un sello, pero fíjate qué es lo sorprendente.
solamente, o la mayoría de las veces, solo en los testamentos se ponían 7 sellos para que quedaran totalmente asegurados. Y eran 7 personas los que sellaban ese testamento hasta que fuera a ser abierto, como para que tuviera una seguridad. Entonces nos dice que este pergamino tiene, o este libro tiene 7 sellos. Y al tener 7 sellos, esto indica la importancia de su contenido, ¿verdad? Que lo que este libro guarda, o este pergamino guarda, realmente es un contenido importante, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor a algunos no les tocaron, pero yo me acuerdo que en la primaria me pusieron a trabajar, a hacer una carta, ¿no? Yo creo que a la mayoría nos tocó hacer una carta, y te llevaban a correos y metías la carta para que aprendieras a hacerla y se la mandabas a alguien, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando llegué ahí a correos yo le echaba mucha saliva al sobre para que pegara. Yo decía, para que no se despegue, ¿verdad? Quería asegurarme de eso. Entonces, este libro tiene 7 sellos. Este libro está totalmente sellado, ¿verdad? Y eso, repito, marca que este libro tiene importancia en su contenido. Cuando la Biblia nos dice que el que está sentado en el trono tiene este libro en su mano derecha, nos habla que esto da un símbolo de poder y autoridad. Un símbolo de poder y autoridad, ¿verdad? En la mano derecha. Hermanos, y aquí es donde surge una pregunta. ¿Qué es ese libro? ¿Qué hay dentro de ese libro? ¿Qué es tan importante lo que tiene el contenido que tiene que tener 7 sellos? Y dice, está escrito por fuera y por dentro. Está totalmente sellado y no hay nadie que sea digno de poder abrir el libro. Dice Juan, y aún más, ni siquiera de mirarlo. ¿Qué es lo que tiene ese libro? ¿Cuál es el contenido de ese libro? ¿Sabes qué es lo que tiene ese libro? Ese libro contiene, y yo sé que algunos se van a ir más a las plagas que van a venir, ¿verdad? Los 7 sellos sobre la tierra. Recordemos que Apocalipsis lleva un enfoque de exaltar al Dios Trino. ¿Qué es lo que tiene este libro? Este libro contiene el plan redentor de Dios. Contiene el plan redentor de Dios. Ese plan que ya se vislumbraba aún desde el Antiguo Testamento. Aún desde el Antiguo Testamento ya se veía ese plan redentor, ¿verdad? Que se lleva esa inauguración con nuestro Señor Jesucristo y es revelado ahora en su consumación victoriosa. Mira, fíjate lo que dice Ezequiel, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Ezequiel, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Ezequiel 2, del 9 al 10. Juan no está diciendo algo extraordinario. Juan no está diciendo nada nuevo. Lo que Juan está citando también a su vez es algo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento. De Ezequiel 2, 9, 10 dice, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en las endechas y lamentaciones y ayes. Esto es lo que había en el libro. Hermanos, ¿qué contenía ese libro? Repito, este libro contenía o contiene los decretos de Dios. Los decretos de Dios. Los decretos de Dios de cómo iba a salvar a su iglesia y cómo iba a castigar a aquellos quienes estén en contra de su palabra. Cómo el Señor garantiza la salvación hasta el final de los tiempos. Porque si te fijas, Apocalipsis nos dice que este libro estaba escrito por dentro y por fuera, ¿verdad? Y tenía 7 sellos.
¿Sabes por qué Apocalipsis hace esta especificación de por dentro y por fuera? ¿Será acaso que no le ajustó al que estaba escribiendo el Espíritu Santo y dijo, aquí no me cabe, pues tiene que ser también por fuera? No, lo que nos quiere dar aquí a entender Juan es que ese libro estaba escrito por dentro y por fuera y que no hay nada que pueda ser añadido ni quitado. No hay nada que puedas añadirle ni quitar. Porque ya está escrito por dentro y por fuera. Y aparte de que está escrito, está sellado. Dice, ¿verdad? Entonces, no hay nada que podamos quitarle o ponerle a la voluntad de Dios. Lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha dictado, tú y yo no podemos hacer nada para mover eso, para quitar eso. Porque Dios así lo ha decretado. Hermanos, con esto quiero decir que nadie puede venir y decir, ayer tuve una revelación y Dios me mostró parte de cómo iba a ser el fin del mundo. Y que tú le digas, ¿a poco sí? Sí, tuve un sueño y el Señor, eso es extrabíblico. Tú dile, pues el rollo ya está, es sellado y no hay nada que se le pueda añadir ni quitar. ¿Verdad? Por eso te digo de esta mujer que se llama Ana Méndez, que de verdad está, es pastora o profeta o no sé qué diga que ser, pero para mí está loca, no tengo otra palabra, porque ella dice que fue a la isla de Patmos, en el mismo lugar donde Juan estuvo, y dice que ahí el Señor le dio una revelación y le dio como un segundo Apocalipsis. Y dice que se dedicó a escribirlo, y por si quieres comprar el libro, y ahí lo tiene, ¿eh? Ahí está el libro de Apocalipsis. Dice, ahí el Señor me reveló otras cosas que no están escritas en el libro. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la gente le gritaba, amén. ¿Y sabes qué es lo peor? Que mucha gente compró ese libro o lo tiene, pero no hay nada, las cosas ya están selladas. Yo no puedo ponerle ni quitarle, ¿verdad? Ni ponerle ni quitarle, hermanos, porque el Evangelio ya está, el plan redentor de Dios ya está, ¿verdad? Jesús dijo, nadie sabe ni el día ni la hora, solamente mi Padre que está en los cielos. Pero ¿eso qué quiere decir? Que hay un día y hay una hora, y nadie la va a mover, ¿verdad? Es como te decía de este pastor que estábamos comiendo con estos hermanos de la congregación y se congregaban en otro lado, y que pues el pastor les decía, ¿saben qué? El Señor me dijo que ya viene, tal día viene el Señor, ¿verdad? Así que pónganse a cuentas, arrepiéntanse, y pues y los que no estén bautizados, bautícense porque se van a ir al infierno. Entonces dice uno de ellos, pues yo me bauticé express, no, yo no me quiero ir. Y dice la hermana, pero pues no pasó, lo decía varias veces. Y le pregunté a una hermana y le dijo, pero ¿qué justificaba él cuando esas cosas pasaban? Y decía, no, pues su justificación era que el Señor había tenido misericordia de nosotros y había detenido su segunda venida para que todavía la gente se arrepintiera. ¿Te imaginas un Dios así de fluctuante? ¿Te imaginas un Dios llevado por sus emociones? ¿Te imaginas un Dios que dice algo y que después cambia? Preocúpate, porque quizás puedes perder tu salvación, porque quizás te la dio ahorita y después dice, yo creo que se la voy a quitar. Hermanos, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es soberano y nuestro Dios es inmutable. Entonces lo que dice Juan es que el libro está escrito por dentro y por fuera. No hay nada que se le pueda quitar ni añadir. ¿Qué contiene ese libro? Contiene el plan redentor de Dios. Mira, vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo del 2 al 4. Dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Mira, me encanta cómo en ciertas cosas la Biblia es muy específica, y creo que dice ciertas cosas para que nosotros podamos comprender y entender.
la Biblia dice, y había un ángel fuerte, ¿verdad? O sea, no dice nada más, había un ángel, ¿verdad? Y había un ángel por ahí. No dice, había un ángel fuerte, pero ni aún él podía abrirlo. A pesar de su fuerza, él no podía abrir el libro y desatar sus sellos. Por eso me encanta cómo la Biblia especifica esto. Había un ángel fuerte, ¿verdad? Pero ni aún él podía. Porque el abrir los sellos o quitar los sellos no depende de la fuerza. No depende de la fuerza, sino de aquel que es digno. Hermanos, tú y yo no llegamos a Cristo ni por nuestra sabiduría, ni por nuestra fuerza, ni por nuestra inteligencia. Ni siquiera éramos dignos de mirarlo. Ni siquiera éramos dignos de estar ahí. Estamos por su gracia y su misericordia. Estamos con Él porque Él nos amó primero. Fue Él quien se entregó por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí este pasaje? Que no hay ningún ser celestial ni ningún ser terrenal que sea digno. Que sea digno de revelar o ejecutar el plan de Dios para el cumplimiento de los tiempos. Es por eso que decía un pastor, solamente Dios podía salvarnos de Dios. No había nadie digno que nos pudiera salvar de Dios. Solamente Dios podía salvarnos de Dios. Hermanos, y me imagino esta escena y hablando este ángel fuerte diciendo, ¿quién es digno? Y un silencio en el cielo, ¿verdad? Un silencio en el cielo. Me acuerdo que de niño jugaba fútbol y una vez fuimos a jugar yo en España, ¿no? Los de la España contra los de la Albarrada. Y fuimos a jugar para allá y les ganamos a los de la Albarrada, ¿no? Y ya íbamos a comprar lechuguillas a la tienda, cuando costaba la lechuguilla $1. Imagínate hace cuántos años. Y íbamos para allá a comprar una lechuguilla e íbamos detrás de los del equipo que había perdido, ¿verdad? Les ganamos. No sé, yo tenía como 10 años, 11 años. Les ganamos. Y así los íbamos, ahora sí que molestando. Y me acuerdo que se voltea el más grande de ellos y dice, ¿quién de ustedes se va a dar un tiro? Dice. Y todos callados. Nadie gritamos. Todos nos quedamos congelados. ¡Tú! Y yo así, no, tú, a otro, tú. Y ya dice, pues el mero que teníamos nosotros, ¿no? Como el Chapulín Colorado, dice, yo. ¿Ah? Y ese se aventó el tiro y vaya que era muy bueno para pelear. Pero me imagino esta parte, ¿no? ¿Quién es digno? Todo el cielo, todo el universo guarda silencio. Porque no hay nadie que sea digno. No hay nadie que sea digno, ¿verdad? Ni siquiera hay alguien que quiera hacer el intento. Ni siquiera el intento. ¿Por qué? Porque ni siquiera pueden mirarlo. Ni siquiera pueden mirarlo. Hermanos, por eso repito, ¿quién puede entender el plan tan perfecto de nuestro Dios? ¿Quién pudiera decir, yo creo que si el Señor le pusiera un poco a su plan, hubiera hecho esto en su plan, las cosas saldrían mejor? ¿O quién puede decir, si Dios le quitara esto a su plan redentor, yo creo que esto sería mejor y habría más gente salva? ¿Quién puede hacer eso? Nadie puede hacer eso. Nadie puede añadirle, nadie puede quitarle, ¿verdad? Y es aquí donde nosotros decimos, cuando alguien peca, cuando alguien cae, cuando alguien se siente mal, cuando alguien falla, dice, no me siento digno. No me siento ni digno ni de orar, no me siento digno de leer, no me siento digno de ir a la congregación, no me siento digno para estar en un ministerio. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno para hacerlo? ¿Quién es digno para orar a nuestro Dios? ¿Quién es digno para leer su palabra? ¿Quién es digno para servirle? ¿Quién? No hay nadie que sea digno. Y si estamos ahí no es por nuestras obras, sino por la obra redentora de Cristo. Por la obra redentora de Cristo. Y dice Juan
que cuando no hay nadie que sea digno, ni que diga yo, nadie digno, dice Juan que se pone a llorar, porque ni aún él era digno de hacerlo, ni aún Juan, el discípulo amado, ni aún él era digno. Hermanos, recordemos que Juan estaba sufriendo en la isla de Patmos. Es ahí donde Juan tiene esta revelación. Está sufriendo en la isla de Patmos. Y es Juan quien tiene el deseo de que este libro sea abierto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Juan quiere que este libro sea abierto? Porque la gloria venidera está más cerca. Mientras más cerca está la gloria venidera, nuestro sufrimiento está más corto. Más corto, hermanos. Más corto. El final de nuestro sufrimiento viene, en el cual estaremos siempre con nuestro Señor. Allí estaremos con nuestro Señor. El deseo de Juan, hermanos, yo te pregunto y te lo digo, ¿tú deseas que el Señor venga? ¿El deseo de tu corazón es que el Señor venga? ¿Te gustaría que el Señor Jesús viniera en 2 horas, mañana, pasado? ¿Te gustaría? El deseo de tu corazón quizás sí es que el Señor venga, porque todos esperamos ese día glorioso. Pero ¿estás consciente que tus padres, tus hermanos, tus tíos o quizás alguno de tus hijos iría al infierno? Aunque sientas dolor, aunque sientas tristeza, la gloria venidera es más gloriosa. Es más gloriosa. Y por eso decía Juan, lloraba Juan, ¿verdad? Y vamos a pasar al versículo 5, donde podemos ver que hay uno que sí es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Si hay alguien que es digno, Apocalipsis capítulo 5, versículo del 5 al 6. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hermanos, y con esto no quiero que tengas la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que allá en el cielo Él tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos. No, lo que está hablando aquí, recuerda que el número 7 nos habla de perfección. ¿Verdad? La perfección, ahí está, la perfección. Y cuando nos habla de los 7 espíritus de Dios, no es que tengamos 7 espíritus santos, está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? La totalidad, la perfección. Entonces, hermanos, si nosotros estuviéramos viviendo las cosas que la iglesia primitiva o quizás otros hermanos ya viven, o que están viviendo al ser atribulados, de verdad que esto que estamos leyendo tuviera mucho más sentido, sería mucho más esperanzador, porque aquí que hay un consuelo, hermanos, para esa iglesia que está siendo atribulada. Hay alguien que es digno. Y la pregunta aquí, ¿quién es ese que es digno, hermanos? Lo responde los mismos ancianos, dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ese es, ¿verdad? Ese Cristo es la simiente prometida en Génesis. Ese es el que ha tomado el libro. Él es el único digno de hacerlo. Él es el Cordero inmolado, quien murió por nosotros. Él es el único digno. Hermanos, ¿por qué si hay otros dioses? ¿Por qué no dice la Biblia? Y entonces se presentó Alá. Pues entonces se presentó Mahoma, Buda, Krishna, un santo, Santo Gertrudis. ¿Por qué no dice y se presentó María, la madre de Jesús, porque era la única digna? ¿Por qué?
¿Por qué no se presentó ni Martín Lutero, ni Calvino? ¿Por qué? Porque ninguno de ellos es digno. Ellos son igual de pecadores que todos nosotros. El único digno es nuestro Señor Jesucristo. Solo Él podía hacerlo. Pero esta visión que Juan tiene, esta visión ya la había visto Daniel también. Esta misma visión ya la había visto Daniel. Daniel capítulo 7, versículo del 9 al 14. Daniel 7, versículo del 9 al 14. Hermanos, repito, en este libro se encontraba la redención de Dios. Si yo te dijera, hermano, ¿cómo me pudieras resumir el Evangelio? Con unas cuantas palabras, ¿cómo me pudieras resumir el Evangelio? Creación, caída, redención y la gloria venidera. Para aquellos que dicen, es que yo no sé cómo predicarle a alguien. Creación, caída, redención y la gloria venidera. Y la gloria venidera. Ok, Daniel capítulo 7, versículo 9 al 14 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y es aquí donde vamos a entrar a esta visión que ya había tenido Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, ojo, mucho ojo con esto, y quiero que prestes atención a esto. Los sellos que menciona Apocalipsis no es algo que apenas están por abrirse. Repito, los sellos que vemos en Apocalipsis, que lo vamos a estudiar la siguiente semana, los sellos que vemos en Apocalipsis no es algo que apenas están por abrirse, como lo enseña el dispensacionalismo. Esto es algo que apenas va a pasar. No, los sellos ya fueron abiertos. Los sellos han sido abiertos. Los sellos están en operación. Y lo vamos a ver la siguiente semana. Yo sé que puede haber dudas y decir, a ver, ¿pero por qué? Lo vamos a ver en la siguiente semana. Repito, recordemos que el juicio de Dios ya fue inaugurado en la resurrección de Cristo. Pero falta el gran día de la ira. ¿Me explico? Pero lo vamos a ver. Entonces, hermanos, yo les decía esto, cuando un rollo era sellado, el testamento le ponían 7 sellos para que quedara totalmente seguro. El rollo puede que fuera lo que podríamos llamar el testamento de Dios, su voluntad sobre los asuntos del universo. Sobre los asuntos del universo. ¿Qué es un testamento, hermanos? Un testamento es
el acto jurídico por el cual una persona estipula quién o quiénes serán las personas que podrán disponer de todos sus bienes al momento de su muerte, ¿sí o no? Es eso, el testamento, tú estipulas quién va a disponer de tus bienes una vez que mueras, o si lo quieres heredar en vida, puedes hacerlo, pero ese es el testamento, hermanos. Y esto es lo que nos quiere enseñar Apocalipsis. Lo que Apocalipsis nos quiere enseñar es quiénes reinaremos al final con Cristo. ¿Quiénes somos los que reinaremos al final con Cristo? No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, no importa si te estás enfrentando a la persecución, a la hambruna, a la enfermedad, si tienes una enfermedad diagnosticada mortal que te vas a morir, no importa lo que esté pasando. En el testamento dice que tú vas a reinar con Cristo. Que tú vas a reinar con Cristo. No importa lo que venga, hermanos, y por eso les digo que quizás para nosotros, como estamos viviendo tiempos donde no estamos siendo perseguidos, donde yo no me he enterado que ningún hermano de Camino de Santidad se ha muerto porque no tiene qué comer, tampoco me he enterado que hayan matado a algún hermano de Camino de Santidad por predicar el Evangelio, quizás no tiene mucho sentido, pero para la iglesia primitiva esto tenía demasiado sentido. ¿Qué les está diciendo Juan? No importa lo que están pasando, hambrunas, persecuciones, los están echando al Coliseo Romano, los están incendiando, les están quitando a sus hijos, les están quitando casas, se están muriendo de hambre. No importa cómo vivas aquí, lo que dice el testamento es que tú reinarás con Cristo. Reinarás con Cristo. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. En el mundo tendréis riquezas, gloria, poder. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué es? Tribulaciones. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso para la iglesia primitiva no era nada nuevo lo que estaban viviendo, porque el mismo Señor Jesucristo se los había dicho, se los había prometido. Hermanos, pasemos al versículo 7. Y es aquí donde vemos un cántico nuevo. Un cántico nuevo. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, ya lo habíamos dicho hace 2 miércoles, cuando la Biblia está hablando de 24 ancianos, esto hace a una referencia a la iglesia de todos los tiempos, a la iglesia universal, tanto gentiles como judíos, todos como un solo pueblo, ¿verdad? Su iglesia, y toda esta iglesia alabando y adorando al Cordero. Hermano, ¿quieres saber dónde están esas oraciones que quizás hiciste por mucho tiempo y que creías que no fueron escuchadas? Que cuando estuviste atribulado, angustiado y creías que esas oraciones eran ignoradas, que no pasaban ni del techo tus oraciones. ¿Quieres saber dónde están esas oraciones? Aquí. Aquí están. Dios las ha tomado en cuenta. Y eso es lo que Juan nos quiere enseñar.
esa vez que derramaste tu corazón y creías que tus lágrimas caían a tierra y que no eras escuchado por Dios y decías, Señor, ¿hasta cuándo, Dios? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ayúdame. Aquí están tus oraciones. Es lo que dice Juan, aquí están. Aquí están las oraciones de los santos. Hermano, ¿crees que esto no tenía sentido para la iglesia primitiva? Que oraban, ¿hasta cuándo, Señor, nos librarás de Nerón? ¿Hasta cuándo seremos burla de los demás? ¿Hasta cuándo estaremos en tribulación? ¿Hasta cuándo pasaremos hambres? ¿Hasta cuándo, Señor? Aquí están sus oraciones. Están siendo contestadas. Nosotros tenemos unos amigos que hace ya bastantes años tuvieron una niña, y creo que a los 2 años le diagnosticaron a su niña como algo del corazón, y entonces murió muy pequeñita, ¿no? Murió muy pequeñita, a los 2 años murió muy pequeñita, pero de verdad que todo el tiempo era de oren por nuestra niña, ya está en Guadalajara, ya está en esto otro. Y un día íbamos a visitarla, de esas veces que su niña pues estaba como un poco estable, y decía a su esposa, me duele ver a mi hija, cuántas veces la inyectan, cuánto tiempo dura internada, ver que le ponen un medicamento, le ponen otro, y al final su niña murió. Y cuando murió su niña, mi esposa estaba embarazada, y me dijo, yo no puedo ir al funeral, ve tú, yo no voy a poder estar ahí, ¿verdad? Y cuando yo voy al funeral y los papás empiezan a dar unas palabras, el papá se para al frente, y al comenzar a dar unas palabras, a darle el agradecimiento por estar ahí a acompañarlo, él dice, tanto tiempo que oré para ya no ver sufrir a mi hija, y hoy el Señor me ha concedido el milagro. Hoy mi hija ya no sufre. Mi hija está con el Señor. Dios me la ha sanado. Tanto tiempo que le pedí, que ya no quería ver que le pusieran medicamentos ni nada, internada, y hoy mi hija goza de la presencia del Señor. Ahí estaban sus oraciones. Sus oraciones fueron escuchadas. Quizás él creyó que Dios no lo escuchaba, pero el Señor lo escuchaba. El Señor le hizo su milagro. Hermanos, pero muchas veces las cosas no van a salir como nosotros pensamos, como nosotros queremos, pero los planes del que es digno es mejor que los nuestros. Es mejor que los nuestros. Van mucho más allá de nuestra poca imaginación, de nuestra poca creencia. Van más allá. Tus oraciones el Señor no las ha olvidado. No las ha olvidado. Dice, aquí estaban las oraciones de los santos. Aquí estaban las oraciones de los santos. Repito, ¿te imaginas el consuelo para esa iglesia atribulada? Mis oraciones no son en vano, mis oraciones ahí están, el Señor sabe de mis oraciones. Yo creí que Dios no me había escuchado, yo creí que Dios me había olvidado, pero mis oraciones ahí están. El Señor las ha tomado en cuenta, el Señor cumple sus promesas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El fin del mundo. Y dice que todos estos comienzan a cantar con alegría y empiezan a cantar, ¿qué cantan? El plan de redención, la promesa de sus santos. Por eso a mí me encanta ese canto, hermanos, que tocan aquí a veces en la alabanza, ¿no? Hay uno que es digno, perfecto es Él, hay uno que puede, el rollo... Hermoso canto, ¿no? Hermoso canto, de verdad, hermoso canto. Hermanos, Lucas capítulo 22, versículo 27 al 30, ya estamos sobre el final. Lucas 22, 27 al 30.
Está hablando nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos y les dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Porque te acuerdas que se están peleando quién va a ser el mayor allá en el cielo. Dice, no es el que se sienta a la mesa, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en, ¿qué? En mis pruebas. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Ustedes han estado conmigo en mis pruebas, pero ya estarán conmigo en mi reino. En mi reino. Hermanos, vamos sobre el final. Apocalipsis 5 del 11 al 14. Apocalipsis 5 del 11 al 14. El cordero que fue inmolado y es digno de tomar el poder. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, el Cordero que fue inmolado tiene todo el poder en todo lo creado. En todo lo creado. Otra vez, una esperanza para los hermanos. Él tiene todo el poder en el cielo, en la tierra, lo que hay debajo de la tierra y aún en el mar. Las tribulaciones que ustedes están pasando, a Él no le toman por sorpresa. Las tribulaciones que ustedes están viviendo, aún en esas tribulaciones, Él tiene el poder. Él tiene el poder. Hermanos, ¿por qué crees que oramos? Señor, hágase tu voluntad, porque tú tienes el poder para hacerlo. Tú puedes hacerlo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué dijo Pablo? Señor, 3 veces he orado, he rogado que me quites este aguijón. ¿Y qué le decía Pablo? ¿Qué le decía el Señor a Pablo? Mejor te doy las fuerzas para que lo soportes. Bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, quítame este aguijón. Mejor te doy las fuerzas para que lo soportes. Bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tienes que entender, Pablo, que mientras más bajo estás tú, yo soy más glorificado. Soy más glorificado. Hermanos, Él tiene todo el poder. Él es el único digno. Él reina. Todo está bajo su control. Tu vida y mi vida está bajo su control. Aún en las tribulaciones que tú y yo estamos pasando, estamos viviendo o vamos a vivir, todo está bajo su poder. Todo está bajo su poder. No hay nada que a Él se le escape. Él reina. Nuestro Dios reina de principio a fin. Ese es nuestro Dios. Y podemos ver que la alabanza es al único Dios que es digno de abrir el libro, el único que es digno para salvar a su iglesia con su plan de redención, castigar a sus enemigos y garantizar la salvación de sus redimidos hasta el final. Hasta el final. Hermanos, con esto concluimos nuestro capítulo número 5. Capítulo número 5. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Duda? ¿Comentario?
¿No? Si no hay duda, comentario, vamos a leer. Si tienes ciertas preguntas de, a ver, Uziel, ¿cómo que ya los sellos y esto? Vamos poco a poquito, ya la próxima semana vamos a ver. Ok, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Porque cada vez que estudiamos Apocalipsis, Señor, lo vemos ya desde otra perspectiva, Señor. Más que un libro aterrador, más que un libro, Señor, que infunda miedo, podemos ver un libro lleno de esperanza, Señor. Un libro esperanzador. Un libro, Señor, en el cual puedo ir, puedo leer y puedo ver la grandeza de ese Dios trino reinando y gobernando a pesar de lo que estemos viviendo. Él tiene el control, Él tiene el poder, Él ha establecido su trono, Él está sentado en su trono y Él es el único digno de abrir los sellos. Yo te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido por aquellos que en este momento están siendo atribulados, por aquellos, Señor, que están pasando por ciertas situaciones difíciles, Señor. Que ellos se den cuenta, Señor, que las oraciones están ahí, Señor. Las oraciones han sido tomadas en cuenta. Las oraciones de los santos, Señor, son como ese incienso que sube hacia ti, Señor. Yo te doy gracias, Padre eterno y glorioso. Gracias por la vida de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga.